¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este tu programa En la Sonrisa de la Moneda. Pues bien, como dice el título, Maduro ya no es rentable económicamente. ¿Por qué? Vamos a verlo sin más preámbulos. Que si le gusta lo que ve, si le gusta mi forma de explicar este y todos los temas, dele like, suscríbese, apóyeme a llegar a muchos más. Y si se suscribe dándole al botón de la campanita, sabrá cuando haga un nuevo programa o, en su defecto, una nueva edición. Déjeme decirle que mis temas son para empoderarlo en el conocimiento. Si usted conoce, usted sabe. Si usted sabe, podrá ac- comentar, actuar y analizar. Pues bien, dele like, suscríbese, comparta y comente. Maduro ya no es rentable económicamente. ¿Por qué? Veamos la continuación. En primer lugar, vamos a hablar del título de este programa porque tiene que ver principalmente por el peso de las sanciones. Como ustedes saben, el gobierno de Biden fue muy displiciente, fue muy amigable, eh, fue, fue muy condescendiente con el presidente de facto, Nicolás Maduro. Pero con este presidente, presidente Trump, ah, ah, presidente Trump, por un lado, le dijo a Chevron que se fuera. Le dio ahora unos pasos para que recoja todo y se vaya. Pues le dijo a todas las demás transnacionales, como la EMI de Italia, como la Reliance de la India, como la Repsol de España, que se vayan también. Y para rematar, y para rematar, el gobierno de Panamá le prohíbe a partir de ahora que sus buques, sus embarcaciones de gran calaje, pasen por el canal de Panamá. El peso de las sanciones de afuera hacia adentro están haciendo mucha presión. De adentro hacia afuera, quienes van a sufrir es el pueblo, no ellos. En el tiempo en que Chevron de 2024 al 2025, Chevron les pagaba a ellos un dineral, más de 4.000 millones de dólares les llegó a dar la Chevron al gobierno de Maduro. ¿Qué hizo con ellos? ¿En qué lo gastó? ¿En qué se lo gastó? ¿A quién se los dio? Él afirmó dentro de sus barbaridades de que el modelo económico productivo venezolano ha ido creciendo en 16 trimestres. Un año está dividido en 3 meses. Tres, ¿verdad? Trimestres. No sé a quiénes o a quién quieren engañar con esa narrativa hacia adentro. Dice que el país está blindado. ¿Blindado con qué? Con lo que le dio Chevron. Tienen un negocio con Trinidad y la Epson, ¿verdad? No sé en qué quedó ese negocio. Pero lo cierto es que el peso de las naciones eh, los ha sumergido, por un lado, en un orgullo de decir, no necesitamos ni a la Chevron, ni a la Epson, ni ninguna de esas. Se pueden ir cuando quieran. No necesitamos que, que las demás compañías requieran eh, licencias para operar con nuestro país. Vengan. El discurso a lo interno, por parte principalmente de la vicepresidenta, es que las sanciones ha castigado al pueblo venezolano, pero ellos siempre hablan de negocios con Turquía, hacen ferias, hacen no sé qué cosa y hacen aquello, hacen al otro. Y entonces uno se pregunta, pues, ¿las sanciones qué? Hacia adentro, las sanciones son la causa del mal, pero hacia afuera, las sanciones
son el mal que a ellos no le permiten continuar con sus negocios. Esa es la realidad. A ellos se le han quitado dos aviones. Uno es de Delcy, según la información, que fue el mismo Marco Rubio, quien se lo llevó de República Dominicana. ¿Cómo pudieron comprar esos aviones, dos, hasta ahora, en plenas sanciones? ¿Cómo pueden decir que los negocios con Turquía, que Delcy en estos días salió hablando, de cuántos millones? No entiendo, no entiendo. Entonces juegan a la doble moral desde el punto de vista de la frase de las sanciones. Vamos a explicar aquí en el mapa a continuación el escenario del peso de las sanciones. Acá tenemos, ¿verdad? Al presidente de facto mirando el mapa. Espero que tú también hagas lo mismo. El canal de Panamá, ¿por qué Venezuela es estratégica para Estados Unidos? Vean, de aquí para acá, de aquí para acá o de aquí para acá, para Texas, acá, aquí por Texas para acá. De aquí para acá, ¿verdad? Es ¿cuánto? 15 días, 14 días, 12 días, 10 días, una semana, sacar petróleo aquí y llevar para Estados Unidos. Barato y rápido. No hay que pagar mucho en flete. Se imagina, porque recuerda que hay que dar la vuelta al mundo. ¿Te imaginas de estos países aquí? China, que ya no va a seguir comprándole petróleo a Venezuela, pero sí va a tener que seguir recibiendo, porque recuerda que el fondo chino está ahí, el monstruo del fondo chino. ¿Te acuerdas del famoso fondo chino? Pues bien, aquí se imagina dar la vuelta, la vuelta, la vuelta al mundo. Vuelta al mundo, venir por aquí, dar todo este vuelto, bajar, sube todo el continente, agarrar por aquí, llegar aquí, porque ya por aquí no puede pasar, por el canal de Panamá. ¿Qué país de estos, de Asia, que son varios, de África, que tienen que dar todo ese vueltón para poder abastecer petróleo aquí? ¿Y cómo harán los barcos también venezolanos, los buques, para llevar petróleo de aquí para estos países que muchos ya no le pueden comprar? Y les voy a explicar también algo. El gobierno ha dicho, no, no necesitamos que los gringos nos compren, le podemos vender petróleo a otros. ¿Saben quiénes son los únicos que nos han pagado chin chin? Los gringos. ¿Saben cuál es la moneda que enchufado y a ellos mismos les gustan? Los verdes, los Benjamins. ¿Saben que ellos no quieren que Venezuela se dolarice? Es un discurso que se puede, es un tema que podemos dialogar luego. Pero ¿cómo aman los dólares? Entonces, aquí el escenario es ese. ¿Quién va a gastar más arancel? ¿Quién va a dejar de hacer negocio con Estados Unidos que con Venezuela? ¿Quién? Vean, ellos hablan de que el BRIC va a crear una moneda. De hecho, el ALBA habló de una moneda. Creo que el CARICOM también una vez también habló de una moneda. Vean, yo le voy a hacer una pregunta. Me la puede responder en los comentarios. ¿En qué país del mundo la gente te va a quitar de las manos este, un Benjamins o una rupia o un peso o un bolívar o no recuerdo cómo es la moneda de Rusia, no rubro, creo que es rubro, o un yuan? La gente va a preferir usar esas monedas que usar dólares. Mira, el dólar no solamente es la moneda de intercambio, es la moneda que se puede utilizar hasta en Marte si así se llegase a Elon Musk a plantear si a conquistar Marte en este tiempo. Es algo que ellos parecieran no entender. Y no voy a hablarle de la historia de por qué el dólar es la moneda de intercambio más
usada y más importante del mundo. ¿Mm? ¿Qué país va a preferir romper relaciones económicas con Estados Unidos en vez de Venezuela? Ahí se las digo. Pues bien, gobernar con dólares y sin ellos. Vean, señores, una pregunta que siempre me hice cuando Chávez duró el tiempo que duró fue el éxito de tener un barril casi a $200. Y eso le inyectó a sus arcas cientos de miles de dólares y por eso hizo todo lo que hizo. Todos los puentes que hizo en Bolivia o los que regaló aquí, regaló allá y toda la misión vivienda y todo esto y todo, 20.000 misiones, vuelvan cara en cuanto a la agricultura, misión Robinson, misión Riva en la educación, Politécnico aquí, Politécnico allá, universidades aquí, todo eso. Gobernar con dólares no es lo mismo que gobernar sin. La pregunta aquí es, ¿cómo hará Maduro para seguir gobernando sin dólares? Y ojo, no estoy tocando el tema de la enorme crisis política y social y cultural que está viviendo su gobierno en la actualidad. ¿Cómo será gobernar a Venezuela sin dólares? Ese escenario en los próximos días, en los próximos meses. A continuación, lo veremos. Allí, vuelvo y repito, quienes van a sufrir, lamentablemente, es el pueblo. Yo no estoy a favor de las sanciones, porque es el pueblo el que no solamente ha sufrido por ellas, sino que ellos han hecho sufrir el pueblo no solamente con las sanciones, sino que a pesar de que el tiempo que Chevron estuvo inyectándole cientos de miles de millones de dólares, siguieron diciendo que la culpa eran de las sanciones. ¿Me entienden mi punto? El problema no son las sanciones, aunque no estoy de acuerdo con ellas. Están siendo usadas para presionar, pero esto no va a hacer tumbar el gobierno. Mira el gobierno de China, perdón, el gobierno chino, no, el gobierno de Irán, el gobierno de Cuba, el gobierno de Corea del Norte, ¿ok? No han podido ser tumbados. Ahora el de Rusia. El problema de su fallida política económica. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo no dejarla, cómo no involucrarla en este análisis? El gobierno ha pasado de improvisación en improvisación. Este actual gobierno de facto es el primer gobierno de facto, ojalá sea el último, el gobierno de facto. El problema hacia adentro de Venezuela es la política económica, es cómo se está abordando los escenarios productivos y el aprovechamiento de esos escenarios productivos y convertirlo en rentabilidad. El problema de la devaluación, el problema del poder adquisitivo, el problema del salario, el problema del costo de la vida, en resumen. El gobierno no tiene políticas económicas, tiene improvisaciones económicas en su política. El gobierno, ¿se acuerdan de aquellos 5 motores? Al final se fundieron. Ahora habla de las T. Las T son lo mismo que la M de los motores, lo mismo. Y aquí el que crea, el que piense que ahora sí va a cambiar la economía para mejor, uh -uh. Aquí el problema es el modelo, aquí el problema es el enfoque,
Aquí el problema es el de vivir a espalda de un mundo globalizado, tecnológicamente tecnificado, y en un mundo donde China sí pudo entender eso. China hacia afuera tiene una política diversa capitalista netamente, pero hacia adentro mantiene su política de todo uno. Un solo hijo, un solo partido político, un solo trabajo, cero sindicato, cero derecho a protestar como empleado, como asalariado. El problema a lo interno también es su fallida política económica. Y un país sin desarrollo económico sustentado y sustentable para permitirle a la gente una dignificación de su salario y con ello desarrollar sus crecimientos en todos los aspectos, en bienes, en recursos, en recreación, en vivienda, en aseo, en todo. En consecuencia, ¿qué le espera a lo interno? Control versus inflación. El gobierno, ante el problema de la inflación, que se está disparando el dólar paralelo más que el dólar controlado por el Banco Central de Venezuela, la inflación nuevamente aparece. La bajaron, pero la bajaron a expensas del dinero de Chevron que se le iba inyectando por sus actividades petroleras en Venezuela. Y por otro lado está las remesas, que todos esos 8 millones de venezolanos mandaban, así como en Cuba. Y voy a decir algo. Alguien dijo una vez, una muchacha, yo vi, que ella decía que la gente realmente va a despertar en Cuba cuando dejaran de mandarles dinero. Ustedes no van, nadie sabe lo que es el hambre hasta que la siente. Y la siente hasta en las costillas. Pero si se le sigue mandando dinero, como dice esta cubana, que sus palabras me hicieron pensar, lo que hay que decir es que la medida en que, a todos los cubanos que tienen algún familiar en extranjero y le mandan dinero, en esa medida el gobierno se va a aprovechar de esas remesas que son en dólares y se quedan con la remesa y la persona hoy en día le dan en peso. Por otro lado, está el hecho de que compra comida y come ya, y otro día más para sobrevivir. Pero ¿qué pasaría si en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, no se mandara más dinero? La gente realmente saldría a exigir. Mira, hay una frase venezolana que dice, "Mm, niño que no llora, no mama. O el que no llora, no mama". ¿Qué significa esto? Dentro de lo que quiero decir, si una sociedad no le hace saber a sus gobernantes que lo están haciendo mal, si no se hacen sentir, ese gobierno va a asumir que todo está bien. Si el niño no llora, la mamá va a pensar que está bien, que ni siquiera tiene hambre. Pero en el momento en que el niño llore y forme esos gritos y forme esas pataletas y cantaletas, va a llamar la atención de la mamá y va a querer resolverle el problema para controlar el ambiente de ruido que el hijo produce. En el caso de Venezuela y países como Venezuela, el control es clave. Cuando un gobierno quiere mantener el control por encima de las libertades, elimina todas las libertades o limita todas las libertades a través de los medios de comunicación, a través de los medios de participación y a través de los medios a la protesta. Y vienen frases como las que han dicho algunos voceros: candelita que se prenda, candelita que van a apagar. O necesitas un permiso para protestar. Y si vas a protestar, como lo que ocurrió en la Universidad Central de Venezuela,
no lo dejaron ni siquiera llegar al Ministerio de Educación Superior. Entonces, ¿qué va a haber en Venezuela próximamente? Más control y más inflación. Inclusive, dentro de la inflación, ellos activaron sus agentes para ir de negocio en negocio a decirle, tienes que poner el precio de acuerdo a la tasa preferencial del Banco de Venezuela y o si la pones como la que está en el mercado negro o sancionado o preso. Se puede vivir así. Se puede vivir en un país así. Y a la gente yo siempre le pregunto, ¿quieres vivir en un país donde te den todo o donde te den las condiciones para que tú puedas conseguir todo con esfuerzo, educación, trabajo y emprendimiento? Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, el otro problema que ellos tienen es con sus narrativas, con su narrativa, y dan la impresión, quieren dar la impresión de que están aplicando o están creando un síndrome Potensky. La historia de Potensky era un ruso de la época de Hitler, donde él disfrazaba, ¿verdad? Hacía ver que él creó un pueblo cerca de un río y los militares superiores iban a pasar por ahí, iban a ver ese pueblo. Ese pueblo se veía lo más tranquilo, relajado, los niños judíos, así como la propaganda que proyectaron de los campos de concentración. Asimismo, ellos al mundo le mostraron a través de esa propaganda malévola, maléfica, de que los campos de concentración eran lugares donde los judíos vivían felices, cómodamente relajados, no se les respetaba todo. Pero no, esa es la imagen. Pero por detrás, la realidad era otra. Eran hornos y crematorios. Eran campos que ya sabemos que fueron. Y Potensky aplicaba esa misma técnica. Y aquí el gobierno quiere crear ese síndrome con sus narrativas al mejor estilo del flautista de Halle. Y hay muchos que están adormecidos, están siguiendo el ritmo de esas flautas que ellos tocan. Y muchos le caminan, le bailan, le danzan, le hacen, le actúan y le razonan de acuerdo a esas narrativas. Por ejemplo, la narrativa de que ser rico es malo, la narrativa de que no conviene sacar a los pobres de la pobreza, la narrativa de que las sanciones siempre va a ser la causa de que el país no prospere. La narrativa de que todo lo malo que ocurre en Venezuela es culpa de la oposición, no de ellos, o de la Cuarta República. El problema de la energía eléctrica. Ya por lo visto, entendieron que nadie se come el cuento, la narrativa de que la luz se va por la iguana o porque María Corina y sus secuaces, los comanditos, van y destruyen las plantas eléctricas cuando se supone que en teoría desde hace muchos años están militarizadas. Las cárceles. Ellos dicen que el tren de Aragua es una banda, como dijo el fiscal ayer, está desmantelada. Y yo hice una pregunta, ¿está desmantelada o está internacionalizada? ¿Cierto? Buena pregunta, porque se han convertido en el producto nuevo de exportación de Venezuela. Ya no solamente exportamos mises, ni nos conocen por exportar, tener mises. Ya no nos conocen, exportamos petróleo, nos conocen que somos un país petrolero. Ahora nos conocen, lamentablemente, como productores y exportadores de delincuentes.
en donde, según un programa que vi en Chile, de Chile, perdón, el nivel de rechazo y de xenofobia hacia los venezolanos en ese país, y me atrevo a decir en casi todos, es a raíz de todo lo que, si le seguimos la corriente a esa narrativa de que es una banda desmantelada, vino como consecuencia. Ellos, en términos metafóricos, hagámonos la idea de que el tren de Aragua era un nido de hormiga y ellos lo que hicieron fue alborotarlo, destruirle el nido, pero el problema nunca fue neutralizar ese nido, acabar con ese nido, o retener o reprimir ese nido. No, le alborotaron el nido y ese pocotón de hormiga se extendió por todo el mundo. Y ahí tienen esa imagen de ahora ya ser conocidos también, entre otras cosas, por mises y petróleo, por exportar delincuentes. Es parte de la narrativa, que también es un problema. Su mayor dolor de cabeza, ¿cuál es? Mantenerse en el poder así. Maduro dormirá, él su gente. Pero buena pregunta. Su mayor dolor de cabeza es ese, gobernar con todos estos escenarios. La Biblia dice, Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma jamás va a permanecer de pie. Vamos a ver si con su casa dividida, cuánto tiempo él va a seguir de pie. Y ojo, ellos deben de entender que no se puede gobernar usando todos los conceptos de igualdad, equidad, derechos humanos, justicia, cuando, cuando por el otro lado están violándoselos a muchísimos a lo interno. Así no se puede. Entonces, la gente está hablando de que Maduro está preocupado. No es que está preocupado, está en problemas. Y esos problemas son del tipo de liderazgo que está aplicando, de usar la represión y la violación de derechos constitucionales básicos a lo interno y de no permitir que una um, oposición real, no vendida, no disfrazada, les haga peso. Debe haber peso cuando se toma el poder. Alguien te tiene que decir las cosas tal como son, porque lo contrario, vas a asumir que todo está bien y no todo está bien. Entonces, ¿qué necesita el presidente de facto? Está aquí, debe sopesar, debe consultar, debe resolver y debe controlar. Eso es lo que él necesita hacer, va a hacer para seguir estando atado, amalgamado, encrustado en el poder. Ya sabemos que no tendrá la sensatez histórica de decir, hasta aquí yo fui útil, aunque en su caso desde hace mucho tiempo dejó de ser útil como presidente, y decir, voy a renunciar, llamo a elecciones libres. ¿Se imaginan el boom histórico que eso representaría si Maduro llegara a hacer eso? No solamente sería una victoria desde el punto de vista como líder, sino político. ¿Por qué? Porque ya María Corina Machado y el mundo no estarían, no sé dónde están, intentando hacerle el contrapeso.
demuestra que no pudieron comer. Así es simple, gústele o no le guste. Y no estoy hablando a favor de él, estoy hablando de lo que ellos nos demostraron a todo lo que tuvimos esperanza para el 10 de enero. Cuando el mundo nos vendió y exportó la idea de que el 10 se iba a juramentar en Venezuela. Eso parecía el final de una película, pero no, se convirtió en una decepcionante película. Es un costo político y los alacranes le han sacado punta a ese lápiz. ¿Ok? Pues bien, hasta aquí mi programa en la sonrisa de la Mona Lisa. Déjeme decirle en resumen que el comentario pueden hacerlo también. En conclusión, no se puede gobernar así. No, no se puede gobernar así. No se puede pasar a la historia como alguien que violó tajantemente, visceralmente, una voluntad soberana, legítima, el 28 de junio. No se puede mantener en el poder a alguien que le están haciendo contrapeso hacia adentro y hacia afuera. Lo que está haciendo es aferrándose. Y esto, pregunta es, ¿por cuánto tiempo? El tiempo de Dios es perfecto, dicen. La historia. La historia no la escriben ni los ganadores ni los perdedores. Los hechos. Se les quiere bien, se les quiere bastante. No se suscriban.